revelación, Señor, desde el cielo. Manda tu revelación, Señor, desde el cielo. Yo quiero verte. Y estamos muy contentos, estamos muy agradecidos con Dios por la oportunidad que nos da de poder llegar en diferentes lugares, llevando la palabra de Dios, llevando el mensaje de vida, el mensaje que transforma nuestra vida en la palabra de Dios. Así que muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias de conectarte a través de estos medios y te invitamos que no te desconectes y quédese hasta el final de esta enseñanza. Yo creo que esta enseñanza va a ser de bendición para tu vida y pidámosle a Dios que nos ayude, que nos dé la revelación para poderle transmitir la palabra. Voy a hacer una oración para que usted se prepare su Biblia, prepare sus apuntes, consulte en la Biblia todo lo que se predique, todo lo que se dice, consulte. Es importante que verifique, porque que no sea mi palabra, que es la palabra de Dios. Amado Dios que estás en gloria, te damos gracias, amado Dios, en esta preciosa hora. Muchas gracias, papito lindo, por esta oportunidad, por este momento tan especial. Nunca nos cansaremos de agradecerte de todo lo que has hecho, todo lo que haces y todo lo que harás. Te pedimos la revelación de tu palabra, la unción de tu Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, amado hermano, mis amados hermanos, vamos a aprovechar el tiempo. Queremos titular el tema Los Bienaventurados. Usted puede ver en pantalla, este tema es muy importante. Cuando digo los bienaventurados, según en el diccionario Strong, en hebreo 8:35, significa felicidad, significa feliz y significa bendito. Este es en el diccionario Strong, en el hebreo. En el griego también dice la palabra bienaventurada, también quiere decir afortunado, también quiere decir rico, también quiere decir bendito y así también quiere decir feliz. Es algo importante que podemos notar en este momento, porque la verdad somos bienaventurados por muchas razones. Es por eso que yo titulé este tema, porque viendo desde la profundidad de la palabra, la vida que Dios nos dio, hablo a los que hemos nacido de nuevo, hablo a los que hemos creído en el Señor. Somos bienaventurados, somos dichosos, somos afortunados, somos ricos. La riqueza no es materialmente, la riqueza es espiritual. También
es importante considerar la base que el Señor pone a través de su palabra para nuestra vida, es para tener una vida bienaventurada. Una vida bienaventurada a la que Dios nos ha llamado, nos llamó, nos escogió para ser o para tener una vida bienaventurada. Oiga bien lo que le estoy diciendo. El Señor, nuestro Dios, nos escogió antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. Éramos espíritus, no teníamos cuerpo. Pero el Señor nos escogió para este tiempo. Nos escogió para tener una vida bienaventurada. Nos escogió el Señor para tener una vida bienaventurada. A eso fuimos llamados. En Malaquías capítulo 3, verso 12, dice, y todas las naciones os llamarán. Oiga lo que dice esta versión, la Biblia de las Américas. El Señor nos dice, todas las naciones os llamarán bienaventurados, porque seréis una tierra de delicia, dice el Señor de los ejércitos. Todas las naciones de la tierra nos van a llamar bienaventurados. Y así es, mis amados hermanos. Somos bienaventurados, porque seréis una tierra de delicia, una tierra fértil. La bendición que viene de Dios es una bendición que no entristeza. La bendición que viene de Dios es una bendición que algo grande, algo maravilloso para nuestra vida. Donde quiera podemos estar, donde quiera que usted se encuentre. Si tienes a Cristo, eres bienaventurado. Si crees en Cristo, eres bienaventurado. Si tienes puesta tu fe en Cristo Jesús, eres bienaventurado. Somos bienaventurados. ¿Por qué? Porque Dios nos bendice en gran manera. Nos bendice. Entonces, en este momento quiero hablar sobre dos cosas importantes. El tema que titulamos Los bienaventurados. ¿Por qué somos bienaventurados? Porque nuestra vida cambió. Nuestra manera de vivir cambió totalmente. Somos bienaventurados. Pero en la Biblia aparece muchas palabras, aproximadamente 85 veces, aproximadamente 85 veces la palabra bienaventurada. Bienaventurada, aparte de lo que dice Mateo 5, capítulo 5, todos los bienaventurados. Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Esos bienaventurados es parte. Pero si miramos en la Biblia general, tanto como en el Antiguo Testamento, así también en el Nuevo Testamento, encontramos una gran riqueza que el Señor nos llama bienaventurados. En primer lugar, quisiera hablar sobre los que los bienaventurados. ¿Por qué? Una de las razones que somos llamados bienaventurados, son los que cuidan su camino. Bienaventurados, llamados aquellos los que cuidan su camino. En el camino del Señor, vamos caminando en el camino del Señor.
cuando caminamos, cuando el hombre empieza a caminar en el camino del Señor o en los caminos del Señor, es bienaventurado. Es bienaventurado si tú ya creíste, ya aceptaste, has puesto tu confianza en el Señor, has nacido de nuevo, tú eres bienaventurado. Pero hay cosas importantes que tenés que cuidar. Uno de ellos es el camino. Si cuides el camino, eres bienaventurado. Que estás caminando en el camino del Señor. Y tu caminar en el camino del Señor. Eres bienaventurado, pero es importante que cuides tu caminar. Bienaventurados los que cuidan su caminar en el Señor, en el camino del Señor. Ese camino que nos fue trazado, ese camino que el Señor nos dio, nos enseñó, es un camino que lleva a la vida eterna. Pero hay puntos importantes que yo le quiero explicar en esta oportunidad. Por ejemplo, Proverbios capítulo 14, verso 12. Oiga lo que dice: hay camino que al hombre le parece derecho. Hay camino que al hombre le parece derecho. En la Biblia Nueva Traducción Viviente dice: delante de cada persona hay un camino que parece correcto. Entonces, hay camino que pareciera correcto, que pareciera que lleva una vida perfecta, una vida buena, una vida agradable, pero su final es de muerte. Entonces eso quiere decir que se necesita ser cuidadoso, necesitamos verificar el camino, cuál es el camino correcto y caminar por ese camino. Proverbio dice: delante de cada persona, delante de cada ser humano, hay un camino que parece correcto. Hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Creo que es importante pedir a Dios si estamos caminando en el camino correcto o no. Entonces, en Isaías capítulo 55, verso 8, la Nueva Traducción Viviente dice: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos, oiga lo que dice, y mis caminos, estoy hablando caminos, caminar, cuidar el caminar, cuidar tu caminar en el camino del Señor. Cuando tú guardas, cuando tú eres prudente, tu caminar en el camino del Señor, tú eres bienaventurado. Tú eres bienaventurado. Entonces dice el Señor: mis caminos están muy por encima de los que pudieran imaginarse. En Reina Valera dice: mis caminos no son vuestros caminos. Entonces el camino del Señor está muy por encima de lo que pudieran imaginar. Entonces, es importante, es muy importante, amado hermano, lo que le estoy diciendo. Lo que le estoy transmitiendo en esta oportunidad es muy importante que pongamos atención, es muy importante que tomamos esto de suma importancia, de suma interés, porque
lamentablemente, a veces se caminan en el camino del Señor, pero por falta de prudencia, por no ser cuidadoso, pierden los grandes beneficios, pierden las grandes bendiciones. Y caminar, cuidar nuestro caminar en el camino del Señor es bienaventurado, es dichoso, es feliz, es afortunado aquel que cuide su caminar en el camino del Señor. Entonces, ¿cómo hacemos para saber si estamos caminando en el camino? Mire, Proverbios capítulo 14, verso 8, usted puede verificar en su Biblia. Proverbios capítulo 14, verso 8 dice: la ciencia, oiga, la ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Me llamó mucho la atención de este versículo. Dice: la ciencia del prudente está en entender su camino. Perdón, lo repito porque quiero dejar esto en su corazón, quiero dejar esto plasmado en su corazón, porque estoy hablando el caminar en el camino del Señor, cuidar nuestro caminar en el camino del Señor. Cuando el cristiano cuida su caminar en el camino del Señor, es bienaventurado, es dichoso, es afortunado, es feliz. Cuando el cristiano cuida su caminar en el camino del Señor. Entonces dice Proverbios 14, 8, la ciencia del prudente. Oiga, la ciencia del prudente está en entender su camino. Esa palabra ciencia, usted lo puede verificar en el diccionario Strong, en Hebreos 24:51. Ciencia quiere decir sabiduría. Ciencia quiere decir entendimiento. Ciencia quiere decir inteligencia. Ciencia quiere decir saber. Cuando Proverbios dice la ciencia del prudente está en entender su camino. Es decir, que es importante entender el camino del Señor. Se necesita entendimiento, se necesita ciencia, se necesita saber, se necesita inteligencia para caminar en el camino del Señor. Y eso es lo que dice Proverbios capítulo 14, verso 8. Dice: la ciencia del prudente está en entender su camino. Es decir, cuando caminamos en el camino del Señor, se necesita entendimiento. Se necesita entendimiento, se necesita sabiduría, se necesita inteligencia, se necesita saber. Entonces, el apóstol Juan, en el Evangelio de Juan capítulo 14, verso 5, dice: Tomás le dijo: Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Este hombre, él está preguntando a nuestro Señor Jesucristo, cuando el Señor está para irse. Usted lea el capítulo 14, verso 1 en adelante.
Cuando Él dice, yo voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros estéis, porque hay muchas moradas allá con mi Padre. Y llega en el verso 5. Tomás pregunta, él no entendía. Por eso el Proverbios que leímos en capítulo 14, verso 8, dice, la ciencia del prudente está en entender su camino, está en entender, el prudente está en entender su camino. Entonces, caminar en el camino del Señor se necesita que entendamos. Se necesita sabiduría. Aquí el apóstol Juan pregunta, Tomás, en el Evangelio de Juan capítulo 14, verso 5, Tomás le dijo al Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Conocer de conocimiento. ¿Cómo debo conocer? ¿Cómo debo saber el camino? La pregunta, ¿tú ya conoces el camino? Probablemente sí, pero muchos saben, pero no están recibiendo los grandes beneficios. Por eso es bienaventurados los que cuidan su caminar en el camino del Señor. Es bienaventurado. Porque los grandes beneficios que se recibe en el caminar en el camino del Señor. Entonces este hombre pregunta, ¿cómo vamos a conocer el camino? ¿Qué tengo que hacer para conocer? ¿Qué tengo que hacer para saber? ¿Qué tengo que hacer para entender el camino? Isaías capítulo 48, verso 17 dice, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel, yo soy Jehová Dios tuyo, que te enseña, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Este versículo me llena. No es que los otros versículos no me llenan, me llena, pero esto me impactó mucho porque dice, está hablando de enseñar el camino. Dice, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel, yo soy Jehová Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Entonces, por eso digo que somos bienaventurados. Somos bienaventurados. Porque cuando Tomás pregunta, le dice a nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo vamos a conocer el camino? Y nuestro Señor Jesucristo le responde y le dice, yo soy el camino. Yo soy el camino. Entonces, en el camino del Señor, oiga lo que le estoy diciendo, somos bienaventurados. Bienaventurados el que cuida su caminar en el camino del Señor. Es bienaventurado que cuide su caminar en el camino del Señor. Cuando el cristiano cuida su caminar en el camino del Señor y va caminando, conforme vamos caminando en el camino del Señor, oiga esto, conforme vamos caminando en el camino del Señor, nuestro Señor Jesucristo va ministrando,
va ministrando nuestra vida en el camino que vamos caminando. Nuestro Señor Jesucristo ministra nuestra vida, ministrando nuestra vida en el camino, Vamos caminando, el Señor ministrando nuestra vida, ministrando nuestra vida, ministrando nuestra vida. Cuando vamos caminando en el camino del Señor, en el camino correcto. Es por eso somos bienaventurados. Somos bienaventurados. Cuidar nuestro caminar. Es muy importante tomar en cuenta esto. Es muy importante que consideremos esto, que este es muy importante. Que cuidemos nuestro caminar en el camino del Señor. Somos bienaventurados. Porque cuando vamos caminando, el Señor ministra nuestra vida. Ministra nuestra vida. Nos aparta para anunciarnos su misterio, su revelación, lo que va a acontecer. Nos aparta para anunciar, para decir, nos dice. Miremos un ejemplo, miremos Mateo. Oiga lo que dice Mateo 20:17. Oiga esto, le estoy hablando el caminar y el camino. Que el cristiano tiene que cuidar su caminar en el camino correcto. Es bienaventurado. Entonces en el camino el Señor va ministrando nuestra vida. Mateo 20:17 dice, cuando Jesús iba subiendo a Jerusalén, oiga esto, cuando nuestro Señor Jesucristo subiendo a Jerusalén, tomó aparte a los 12 discípulos y por el camino, está hablando, el camino, les dijo. Entonces, este es glorioso. Este es maravilloso porque aquí dice, iban caminando. Entonces viene nuestro Señor Jesucristo, toma aparte a los discípulos. Por eso, amado hermano, el cristiano es importante que nos evolucionemos, que vamos evolucionando. Por eso digo, somos bienaventurados. Mire, el cristiano es importante que evolucione, que tiene que dar cada escalones, no sé cuánto tiempo, depende de uno. Depende de un cristiano si quiere evolucionar lo más pronto. Porque hay pasos. Póngale el primer paso como oyente. El segundo paso, creyente. El tercer paso, discípulo. El siguiente paso, siervo. Así sucesivamente el cristiano va evolucionando. Que no te quedes como uno en el estado de oyente nada más. No, tenés que evolucionar. No te quedes en el estado de creyente. Por lo menos podremos llegar en el estado, en el nivel de discípulo. Porque aquí, los discípulos que van caminando en el camino. Entonces el cristiano es importante que evolucione. Entonces, ¿qué me impacta esto también? Porque dice que cuando Jesús iba subiendo a Jerusalén,
tomó aparte a los discípulos, aparte, los discípulos. No dice los oyentes, no dice, no a todos, sino que solo a los discípulos. Para llegar a ser discípulo es una bendición. Discípulo se le da la revelación, a un discípulo se le da a conocer muchas cosas. Por ejemplo, en este caso, viene nuestro Señor Jesucristo, dice, tomó aparte a los 12 discípulos. Y por el camino les dijo, mire qué les dijo, verso 18, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas y le condenarán a muerte. 19. Y le entregarán a los gentiles para burlarse de él, azotarle y crucificarle. Y al tercer día resucitará. Entonces aquí, pero van en el camino. En el camino, y ahí es donde nosotros, cuando el creyente va caminando en el camino correcto, cuida su caminar en el camino, es bienaventurado. ¿Por qué? Porque va a ser apartado o apartado para darles información. Por ejemplo, en este caso, el Señor les da a conocer lo que va a suceder, lo que va a acontecer en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Mire, esto va a pasar en el futuro. Es lo que va a suceder en el futuro. Lo que va a suceder se les va a decir, Dios no lo va a esconder, pero son los que cuidan su caminar en el camino del Señor. Entonces es un beneficio. Este es un gran beneficio, no es un beneficio pequeño, este es un gran beneficio. Por eso digo que somos bienaventurados. Tú eres bienaventurado. Los bienaventurados, ¿por qué bienaventurados? Bienaventurados los que cuidan su caminar. Cuida tu caminar. Cuida tu caminar. El Señor le dijo a Abraham, Abraham, anda delante de mí, camina delante de mí. ¿Cómo estamos caminando delante del Señor? ¿Cómo estás caminando? Tal vez no delante de los hombres, sino delante de Dios. ¿Cómo estamos caminando? Es importante, mis amados hermanos. Es importante esto porque los beneficios, esto es un gran beneficio. Yo considero esto un gran beneficio. El Señor nos aparta y nos anuncia lo que va a suceder en el futuro, lo que va a acontecer, pero esto es importante. Miremos otro ejemplo. Estamos hablando de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo ministrando en el camino. Nos va ministrando en el camino, nos va ministrando. El Señor, otro beneficio es que se compadece, nos da vista, recupera la visión. Miren lo que dice en Mateo capítulo 20, verso 30. He aquí 2 ciegos que estaban sentados junto al camino. Oiga, junto al camino. Estaban sentados junto al camino. Al oír que Jesús pasaba, gritaron, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Verso 31. Y la gente los reprendía para que se callaran. Pero ellos gritaban más aún, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Verso 32 dice, deteniéndose Jesús, los llamó y dijo, ¿qué queréis
que yo haga por vosotros? Verso 33, ellos le dijeron: Señor, deseamos que nuestros ojos sean abiertos. Verso 34, entonces Jesús, movido a compasión, tocó los ojos de ellos y al instante recobraron la vista y le siguieron. Entonces, aquí podemos ver otro beneficio: cuidar nuestro caminar en el camino del Señor. Bienaventurado. ¿Cuál es el beneficio? El Señor se compadece, nos da la vista. Hay muchas cosas cuando, hermanos, la vista natural, solo vemos lo natural. Que si Dios nos da la oportunidad de ver, de poder ver a través de nuestra vista espiritual, ya miramos las cosas diferente, miramos las cosas de otra perspectiva. Entonces esto sucede cuando caminamos en el camino correcto, en el camino del Señor. En el camino usted va caminando, cuidas tu caminar en el camino, eres bienaventurado. Eres bienaventurado y mire los beneficios. Nos da la restauración de la visión. Porque hay muchos que tienen puesto su mirada en las cosas terrenales. Muchos están puestos sus cosas en las cosas de la tierra y no ponen su mirada en las cosas del cielo. Pero los que ponen su mirada en las cosas del cielo, yo digo que ya le fueron recuperadas su visión. Su visión no es esta tierra. Su visión es celestial, su visión es espiritual. Entonces, esto sucede cuando el Señor va ministrando nuestra vida en su camino, vamos caminando y el Señor va ministrando nuestra vida. Es por eso que somos bienaventurados. Somos bienaventurados. Estos son los grandes beneficios. Amado hermano, miremos otro. Acuérdese. Bienaventurado el que cuida su caminar, bienaventurado los que cuida su caminar en el camino del Señor. Cuida tu caminar. En el camino Dios va ministrando en el camino el Señor va a estar ministrando. Nos pregunta y nos revela verdades. Va a llegar un momento, te pregunta y te revela verdades, nos enseña y nos explica. Este es glorioso. Mire lo que dice Marcos capítulo 8, verso 27, dice: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino, está hablando, en el camino preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Aquí es la pregunta. Entonces, llega un momento que el Señor te pregunta. Así le hicieron a estos discípulos. Les preguntaron, ¿quién dice el hombre? Perdón, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Entonces respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Entonces él le dijo: vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Entonces Pedro no respondió
con la mentalidad humana. Esto fue una revelación por parte del Señor, por parte del Padre, fue una revelación. Entonces, en el camino, el Señor va ministrando nuestra vida. En el camino va a haber revelación. En el camino va a haber pregunta. En el camino va a haber revelación. En el camino va a haber verdades. En el camino, hermano, en el camino el Señor nos va a estar enseñando, nos va a estar explicando cosas importantes. Cuando nosotros no entendemos en la palabra, el Señor, el Espíritu Santo nos va a estar explicando en el camino. Entonces, aquí, en el verso 30, pero Él les mandó que no, en el verso 29, perdón, 8:29, entonces Él les dijo, ¿y vosotros quién dices que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Verso 30, pero Él les mandó que no dijesen esto de Él a nadie. Verso 31, y comenzó a enseñarles, y comenzó a enseñarles que le era necesario el Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Entonces, viene Él, explica. Entonces, en el camino el Señor nos explica muchas cosas. Hay cosas que no entendemos. Nuestra mentalidad humana, no entendemos muchas cosas. Pero en el caminar, en el camino, el Señor nos explica. El Señor nos da la revelación. El Señor nos da la oportunidad de seguirle. Este es glorioso, por eso le digo, amado hermano, somos bienaventurados. Somos bienaventurados, somos felices. Entonces en el camino, Jesús va ministrando nuestro caminar, va ministrando nuestro caminar. El Señor nos va a hacer pregunta, lo que le hicieron a los discípulos. ¿Quién dice los hombres que soy yo? Y dieron sus respuestas, pero y viene él y les dice, ¿y ustedes qué dicen quién soy yo? Viene él y nos da la revelación. Pedro, le dieron la revelación. Dios te quiere dar revelación. Dios nos quiere dar revelación. Dios nos quiere dar revelación. Dios nos quiere enseñar. Está en mí si yo anhelo ser enseñado. Nos enseña y nos explica. Miremos otro. Creo que es el último. Bienaventurados que cuiden su caminar en el camino del Señor. Y en el camino, el Señor nos nos va ministrando en el camino. Nada, para Él nada hay oculto. Para Él nada es oculto. Nos enseña humildad en el servicio. Mire pues, Marcos 9:33 dice, y llegó a Capernaum. Oiga, llegó a Capernaum. Y cuando estuvo en casa, les preguntó, oiga lo que dice, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Estaban caminando. ¿Qué platicaban? ¿Qué decían entre ustedes en el camino cuando iban caminando? Según ellos, nadie se había dado cuenta, pero Él se dio cuenta.
¿Cuáles son las discusiones? ¿Y cuáles son estas pláticas entre ustedes en el camino? Verso 34, mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. O sea, había plático entre ellos. Aquí dice, la plática entre ellos era quién había de ser el mayor. Entre ellos tenían pláticas y preguntaban, ¿quién había de ser el mayor entre nosotros? ¿Serás Pedro o serás Juan? No, según ellos estaban platicando. En el verso 35, entonces él se sentó y llamó a los 12, se sentó con ellos y los llamó y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. También él lo explica. Mire, hermanos, sinceramente, para llegar a ser un discípulo, es bienaventurado. No te quedes solo de oyente, solo de creyente. Es importante que avancemos. Los grandes beneficios que hay en el camino. Mire, Salmo 119, 1 dice, cuán bienaventurados son los de camino perfecto. Son los de camino perfecto los que andan en la ley de Jehová. No hay otro, ¿cómo explicarles, mis amados hermanos, que puede dar felicidad? Pues, gozo. Bienaventurado es feliz. Bienaventurado es afortunado. Y Salmo 119, 1 dice, cuán bienaventurado, voy a parafrasear, cuán afortunados son los de camino perfecto. Entonces, por eso es importante considerar esto, que somos bienaventurados. ¿Por qué? Somos bienaventurados los que cuidan su caminar. Tu caminar delante del Señor, mi caminar, nuestro caminar delante del Señor es muy importante. Es muy importante. ¿Cómo estamos caminando? A veces pensamos que nadie nos mira. Pensamos que nadie se da cuenta que nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestros secretos, que nadie nos mira. Pero estamos equivocados porque hay alguien que nos está viendo. Es Dios. Entonces Dios quiere que caminemos perfectamente delante de Él. Aquí dice, cuán bienaventurados son los de camino perfecto. ¿Por qué es bienaventurado de los que caminan, los de camino perfecto? Porque ellos reciben grandes beneficios. Revelación, van a recibir, les van a explicar los misterios, les explican la palabra, algo que viene el Espíritu Santo, grandes beneficios. Eso es bienaventurado.
Y por último, en Génesis 17:1 dice, cuando Abraham tenía 99 años, oiga, 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí. Oiga, anda delante de mí y sé perfecto. Y yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Mire las promesas. Mire las promesas que se recibe por parte de Dios. Pero le dice, hay una condición, le dice, yo soy el Dios Todopoderoso. Le dice, anda delante de mí. Anda delante de mí y sé perfecto. Entonces nos dice el Señor. Eso nos dice el Señor en este momento que nosotros debemos de cuidar nuestro caminar. Tal vez no tomamos importancia, pero esto hoy en adelante, te dejo esto en tu corazón. Bienaventurados, no solamente lo que dice en el Evangelio de Mateo capítulo 5, ahí están los bienaventurados. No solamente saber de memoria, sino que es importante considerar los bienaventurados, los que cuidan su caminar. Bienaventurados los que cuidan su caminar, porque reciben grandes beneficios. Los grandes beneficios. Y el pasaje que leímos en Proverbios 14:8 dice, la ciencia del prudente está en entender su camino. Entender. Debemos entender que el camino que se nos fue trazado, nos trazaron un camino que nos lleva a la vida eterna. Ese camino hay grandes beneficios. Hay grandes beneficios y debemos ser prudentes. Dice que la ciencia del prudente está en entender su camino. Y debemos de entender el camino en que estamos caminando. No es un camino cualquiera. No es un camino que lleva a la perdición. No es un camino equivocado. Es un camino que mismo Jesús dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Y es importante de entender. La ciencia del prudente está en entender su caminar. La ciencia, expliqué, pero solo quiero recordar esa palabra. Ciencia es entendimiento. Debemos de entender. Debemos de conocer. El discípulo le pregunta a nuestro Señor Jesucristo, le dice, ¿cómo vamos a conocer el camino? Se necesita que debemos de conocer, de entender el camino en que estamos caminando, porque grandes beneficios van a ser abiertos nuestros ojos, van a ser restaurar la visión. Si no hemos caminado adecuadamente en el camino, hoy enderezcamos nuestros pasos y pedir a Dios caminar delante de Él. Lo que le dijeron a Abraham le dijeron, mire, la edad de Abraham era una edad de muy avanzada de edad. Le dicen cuando Abraham tenía 99 años. Imagínese, hermano, 99 años. Y el Señor se le aparece y le dice, yo soy el Todopoderoso.
anda delante de mí y sé perfecto. Entonces, cuán bienaventurados son los de camino perfecto. Bienaventurados, porque ellos reciben grandes beneficios. Le dejo esto en tu corazón, le dejo esto, guárdalo y practícalo, y va a ver, tu vida se va a cambiar. El evangelio no solamente de aplaudir, el evangelio no solamente decir amén, gloria a Dios, esta es parte. Pero el creyente debe de evolucionar y entender este camino sagrado en que estamos caminando. Hay más para tu vida. Lo que estás ahorita recibiendo del Señor, probablemente que Dios te está bendiciendo espiritualmente, pero te vengo a decir que hay más para ti. Hay más para ti. No te conformes con lo poco. Si sos fiel en lo poquito, Dios te va a dar más. Dios te va a dar revelación, Dios te va a dar riquezas espirituales, no riquezas materiales, riquezas que vienen de lo alto. Te va a dar revelación, te va a dar misterio. Pero es importante conocer el camino en que estamos caminando. Le dejo esto, amado hermano. Quiero orar por tu vida, quiero orar por tu familia, quiero orar por tu casa, y que Dios nos ayude, que podamos avanzar, que podamos crecer cada día, porque este es nuestro anhelo. Este es nuestro anhelo. Hay obstáculos, definitivamente hay obstáculos. Hay luchas, hay batallas, pero es más poderoso el que está con nosotros. Así que cierra tus ojitos, inclina tu cabecita y déjame orar por tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias, papito lindo, en esta preciosa hora. Gracias por tu palabra, Señor. Enséñanos cada día, Señor. Queremos aprender más, queremos practicar tu palabra, queremos ser hacedores de tu palabra. No queremos solamente oidores, ni tampoco solamente de espectadores. Queremos crecer, queremos avanzar, queremos evolucionar, Señor. Por favor, te suplicamos, ayúdanos a vencer a aquellos que no hemos podido vencer. En el nombre de Jesús, yo te pido por mis hermanos que están conectados, yo te pido por tus hijos, por tu iglesia, que esta palabra, Señor, haya quedado en el corazón, en una tierra fértil, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque nos llamaste para ser bienaventurados, nos escogiste para ser bienaventurados. Gracias, Padre, gracias, papito lindo. Por favor, Señor, queremos conocer más el camino en que estamos caminando. Gracias te damos, Padre. Bendigo la vida de mis hermanos. Si hay alguna necesidad en esta hora, yo envío palabra de sanidad, palabra de salud, palabra de restauración, palabra de bendición. Por favor, Padre, tu mano poderosa sobre la vida de mis hermanos, del amigo, de la familia, Señor. Te lo suplicamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bendiciones, mis amados hermanos. Gracias por su atención y no se dejen conectar. Siempre está el programa ahí, usted puede ver en las redes sociales, en nuestro Facebook, en nuestro YouTube, usted lo puede ver. Le invitamos siempre hay una palabra de bendición para tu vida. Bendiciones, mis amados hermanos. Un abrazo, hasta en una próxima oportunidad. Bendiciones.